Queridos hermanos y amigos, es el pastor Pablo Precioso del Ministerio Majestad que les saluda en este precioso día aquí desde Dallas, Texas. Estamos transmitiendo para toda la audiencia que nos sigue a través de las redes sociales. Recuerden que en el Ministerio Majestad con los pastores Pablo y Elena Precioso se transmite todos los días por las redes sociales. Si tú nunca nos has conectado, puedes entrar a Facebook o a YouTube y allí vas a ver todas nuestras programaciones, que son, por supuesto que son muchas, son varias, y el Ministerio Majestad se concentra más en matrimonios, en familia, en restauración familiar, en lo que se llama restauración del alma, sanidad del alma. Hoy quiero hablar de algo que es importante porque han llegado a mí comentarios de muchos hermanos, inclusive pastores, de que están sufriendo depresión. Y la pregunta es, ¿qué es un estado depresivo? ¿Puede un pastor estar en depresión? Y vamos a hablar un poquito hoy de lo que es la depresión. Vamos a hablar qué es la depresión, que es simplemente un grado de tristeza. Yo pienso que es algo que dentro del ser humano, dentro del alma, son emociones escondidas, tristezas. Hoy recibí una noticia de un querido hermano que falleció, pasó a la presencia del Señor. Eso trae tristeza a nuestro corazón. Pero la depresión no es simplemente tristeza, es un estado profundo que afecta la mente, que es el pensamiento negativo constante que nosotros tenemos. Llegan informaciones a nuestra mente, por lo general son informaciones negativas, que nosotros no estamos preparados para recibirlas. Las emociones, tristeza. Si hay un vacío dentro del ser humano, una tristeza se va a alojar allí. Si hay un vacío dentro del ser humano, la presencia del Espíritu Santo va a tratar de desaparecer. El cuerpo se cansa, la mente se cansa, las energías a veces se van durante el día y el espíritu llega de desánimo, de desconexión con Dios, como a veces uno pierde el contacto con Dios, especialmente cuando no leemos la palabra, cuando no oramos. Ahí perdemos el contacto con Dios. Hay un ejemplo bíblico del profeta Elías en Primera Reyes 19, que después de una gran victoria espiritual y quiso morir. ¿Es posible que un hijo de Dios sufra depresión? Sí, es posible. La depresión es una de las causas más frecuentes de suicidios en el mundo. Debemos entender que antes de existir la depresión llega el abatimiento del ánimo. Y el origen de la depresión, de acuerdo a la Biblia, es primero la tristeza. De acuerdo al apóstol Pablo, la tristeza, dice 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Estamos hablando de la tristeza del mundo. Cuando la Biblia dice que no debemos amar al mundo ni las cosas que hay en el mundo, pero el mundo nos produce a nosotros ¿qué? Tristeza. El descenso del mercurio en el barómetro es debido a la presión atmosférica. Cuando esto se produce, también es un signo de mal tiempo. Y en el cristiano, la depresión ocurre cuando uno trata de reemplazar a Jesús por cualquier otra cosa. Queremos llenar un vacío, ponemos algo, ponemos cosas del mundo dentro de nosotros, no la logramos alcanzar y entonces llega ese estado depresivo. Y uno empieza a trabajar a desgano, vive desanimado, con falta de fe, vive en la carne y en sus emociones. Y Pablo menciona dos diferentes clases de tristezas. En 2 Corintios 7:10 habla de esa tristeza del mundo que produce muerte. Ahora te vas a sorprender, al menos yo lo hice, cuando te diga que existen esos dos tipos de tristeza, que cuando te la diga te vas a sorprender, porque la tristeza que produce arrepentimiento para la salvación, ¿de qué no hay que arrepentirse si somos pecadores? Todos los días hay que pedir perdón por nuestros pecados. Y la tristeza del mundo que produce muerte, dice Pablo, 2 Corintios 7:11, porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. Según Dios, dice acá, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente efecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. O sea que la tristeza, según Dios, es aquella que produce arrepentimiento
para salvación, arrepentimiento para salvación, arrepentimiento de cosas que hemos hecho mal para lograr la salvación. Y este tipo de tristeza es aquella que nos hace sentir ante Dios, nos hace sentir mal ante Dios, nos hace sentir incómodos con nuestro actuar ser y con nuestro ser, y nos deja estar bien hasta encontrar una armonía con Dios. Cuando uno confiesa un pecado, cuando uno confiesa una jamartía que es errar al blanco, esa tristeza se va. O sea que quizás has pasado un tiempo viviendo grandes carnavales, como decimos nosotros en Argentina, ¿verdad? Envueltos en el mundo, pero notaste que algo te faltaba. Es posible que la pasaste bien con el chico o con la chica que salías, que se llama acá girls o boys, boyfriend, pero al final cuando estás solo o sola, te sientes que algo te falta, no te sientes completo, no te sientes completa. Y eso es justamente la tristeza, según Dios, la que te incomoda, la que no te hace gozar completamente de la vida. Pablo dice en 2 Corintios 7:11, porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el mundo. O sea que ese vacío no se llena totalmente solo yendo a la iglesia. A veces pensamos que yendo a la iglesia el vacío se llena, sino que viviendo como hijos sujetos a nuestro Padre, que es Dios. Y te vas a dar cuenta que nunca has vivido la verdadera diversión. Que hay cosas mucho mejores que el alcohol, que el cigarrillo, que las drogas, que el sexo. La vida que Jesús te ofrece, de gozo permanente, confianza, fortaleza y mucho amor. Y la tristeza del mundo produce muerte, dice Pablo. ¿A cuánto le gustaría o les gusta saborear, verdad? Lo que el mundo ofrece. ¿A quién no nos gusta saborear eso? La tristeza del mundo, mejor dicho, la tristeza que no es según Dios, dice Pablo, es aquella que te lleva a desilusiones extensas y casi permanentemente que desencadenan en llanto, en rencor, en mal humor, en gritos, en pérdida de paciencia y al final, odio. ¿Qué tal? Odio. Y esta tristeza se vuelve un obstáculo para la vida espiritual, claro. Debemos, dice la Biblia, no contristar el espíritu. Esta tristeza borra de tu ser el dominio propio. Y la tristeza que nos lleva al arrepentimiento hace crecer el rencor y el odio hacia las demás personas, que eso es lo peor. Porque Jesús nos manda a no odiar a nadie, sino amar. Esta tristeza empuja a las personas a actuar airada y locamente, diríamos hasta esquizofrénicamente, dicen los psicólogos. En esta tristeza empiezan a aparecer fantasmas, violaciones, suicidios, prostitución, salvajismo, posibles causas de la depresión, el rechazo, el espíritu de rechazo, pérdidas de un ser querido, fracasos en tus negocios, en tu vida espiritual. Y las causas físicas que produce esa depresión es cansancio extremo, falta de sueño, problemas hormonales. Y las causas espirituales peor todavía, porque viene la culpa, ese espíritu de culpa, el pecado no confesado, ataques espirituales llegan, y las causas mentales, que es lo peor, porque ahí entra Satanás hablando a tu mente, pensamientos negativos, repetitivos y falta de propósito en tu vida. Todas esas cosas producen tristeza y te lleva, por supuesto, a llegar a un estado de desánimo. Debemos ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué significa contestar al Espíritu Santo? ¿Qué significa eso? El Espíritu Santo, dice la Biblia, es el consolador que Dios nos ha enviado cuando Jesús se fue de esta tierra. No nos dejó solo, no nos dejó huérfanos. David no lamentaba tanto su propia pérdida de su hijo, dice la Biblia, como lamentaba la muerte de Absalón, con todos sus terribles resultados para Absalón mismo. ¿Cuántos hijos tenía David? Pero Absalón era uno de los más queridos. Ah, hijo mío, Absalón, hijo mío, siempre lo repite él, Absalón, Absalón, Absalón. ¿Quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, dice David. Efesios 4:31, ¿qué dice? Quítense de vosotros de toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y en el caso de David, el Espíritu Santo le diría, ¿quién te dijo que, David, que tú tendrías que morir en lugar de Absalón? ¿Quién? Si él fue el pecador, no tú.
La depresión es una enfermedad típica del siglo XXI. ¿Y cuáles son los síntomas de la depresión? Tristeza constante, pérdida de interés en la vida, aislamiento, falta de apetito o exceso de apetito, pensamiento de muerte y falta de esperanza. Por eso David dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? En el Salmo 42. Y el problema de la depresión, ¿sabe dónde radica, hermano? En la mente. En la mente, ahí se aloja, en la mente. 2 de cada 3 personas que visitan a un médico tienen lo que se llama problemas psicosomáticos. Ellos lo dicen así, los psicólogos. Y el apóstol Pablo aconseja en esos problemas, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, de ese problema que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. La mente tiene que ser renovada continuamente, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea que el problema psicosomático es cuando la enfermedad es provocada en la mente. Psicomático convierte los problemas mentales en orgánicos, empieza a afectar tu cuerpo, tu organismo. Y este mal se manifiesta en manifestaciones orgánicas como dolor de cabeza, empieza, úlceras, problemas menstruales. El problema psicosomático es originado a través de un problema emocional. Y ese problema emocional es causado muchas veces por la depresión. Déjame darte algunos síntomas de la depresión. Primero dijimos que es la tristeza, que radica en el corazón y se traduce en el rostro de la persona. Se ve una persona triste, se ve una persona deprimida. En segundo lugar, el llanto, empiezan a llorar no solo las mujeres, sino también los hombres. El llanto continuo es producto de una depresión. Y en tercer lugar, el negativismo, el no a todas las cosas. En cuarto lugar, la decepción. No sentimos esperanza por nada. Vemos que el futuro es negro. Y después, en quinto lugar, la culpa, ese espíritu de culpa viene a uno. El sentido de culpa lleva a la persona a un autodespreciarse. Por eso el apóstol Pablo dice que no debería existir ansiedad o depresión en los hijos de Dios. No debería, pero existe. Por eso, Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación, dice, hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. Pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que importante, quiero decirte algo, la preocupación que deriva a la ansiedad y la depresión está basada en la falta de paz del alma tuya, de tu alma. No hay paz, no hay paz. Lo que es en este momento. No hay condenación para el cristiano que vive conforme a su espíritu, no tristeza de la carne. ¿Cuál es el principio de depresión que vemos nosotros? El insomnio. El insomnio, privación de sueño. Para el apóstol Pablo, en el cristiano, dice que no existe la preocupación referente a la condenación. Pero es tan grande el amor de Dios por sus hijos que Él no es indiferente a nuestros errores. Dios quiere formar a Cristo en nuestras vidas. El deseo que andemos con Él es digno de Él. Agradándole, acá lo dice, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra. Voy a darte algunos personajes bíblicos que pasaron por depresión. En el caso de Elías, el profeta, ¿qué vimos en él? Se aisló, sintió miedo, deseó de morir. En Job perdió todo, sintió profundo dolor emocional Job. En Jeremías, llamado el profeta llorón, se sintió solo y rechazado. Ahora, ¿cómo Dios trata la depresión? Dios trata el cuerpo, por supuesto, la mente, el espíritu. Elías primero a Elías lo hizo dormir y comer. O sea que el descanso es espiritual también. Dios trata con la mente de nosotros, cambia nuestra manera de pensar. Romanos 12:2 dice, renovaos en vuestra mente, en vuestra manera de pensar. Dios trata con el corazón, nos recuerda que no estamos solos. Elías le dijo, no eres el único. ¡Wow! Dios trata el propósito, le dio una nueva asignación a Elías. La depresión muchas veces viene por pérdida del propósito. Ahora, ¿cómo tratar la depresión? Es importante. Primero, tienes que reconocerla, no negar lo que sientes. Segundo, lo tienes que hablar, tienes que comunicárselo a alguien. Con Dios primero y con alguien de confianza. En tercer lugar, cuidar el cuerpo. Dormir bien, comer bien, ejercicio suave. En cuarto lugar, controla tus pensamientos. Reemplaza mentiras por verdad, que eso es importante. En quinto lugar, no aislarse, no estés solo. No aislarse.
La soledad alimenta la depresión. Y en sexto lugar, buscar ayuda si es necesario. Todas estas cosas las tienes que hacer en el nombre de Jesús. Recuerda, soy el pastor Pablo Precioso y estoy tratando de ayudarte con esta breve meditación en el día de hoy. Si necesitas ayuda para que oremos por ti o cualquier tipo de consejería o asesoría espiritual, puedes llamarme al número 661-388-8301. Recuerda que Ministerio Majestad con los pastores Pablo y Elena Precioso transmitimos en vivo por las redes sociales todos los días, 3 o 4 mensajes que pueden llenar tu alma, tu corazón, satisfacer las ansiedades que tu espíritu tiene y salir de esa depresión que Satanás quiere poner en tu mente y bajarla a tu corazón y contristar el Espíritu Santo. Sintonízanos, puedes ingresar a nuestra webpage, página www.majestad.org. Allí puedes ver todos los materiales de estudios que el Ministerio de Majestad tiene para tu disposición. Recuerda, llámanos una vez más si necesitas ayuda, o a los pastores, si están interesados en que vayamos a visitarles, traerles un mensaje de salvación, de restauración, de sanidad del alma, o si no, algún evento que tú quieras hacer, algún evento para matrimonios, quizás alguna conferencia. Pastor, no tengas miedo en llamarme, puedes hacerlo una vez más, 661-388-8301. Tanto los pastores Pablo y Elena Precioso estamos dispuestos a servir aquí en el área de Texas, estamos viendo en Rockwell, Dallas o donde sea, podemos llegar a visitarte a tu iglesia. Necesitamos registrarnos en el calendario, registrar el evento, por supuesto, transmitirlo, comunicarlo a otros para que ese evento en tu iglesia sea exitoso para la gloria de Dios. Te amamos y recuerda, el Ministerio Majestad está para servirte. Bendiciones.